acuerdo. Ya, a uno de ustedes que no tiene el micrófono silenciado le está sonando el celular. No sean malitos. Y no sé quién es, porque no tengo abierta la pantallita con las caras de ustedes y no tengo ahorita ya minimizado eso. Ya, nos faltaba ver dentro de todo lo que es moléculas orgánicas, el último grupo que son básicamente los ácidos nucleicos, ¿ya? Los ácidos nucleicos tienen todos más o menos la misma estructura, pueden estar formados por una o varias cadenas, ¿no es cierto?, de lo que consideramos como nucleótidos. En este caso, entonces, los nucleótidos serían como la unidad básica que forma los ácidos nucleicos. Y los nucleótidos en esencia tienen todos la misma estructura, que es la que les he puesto aquí. Entonces, cada nucleótido está formado por un azúcar de 5 carbonos, en este caso es una pentosa. Si se acuerdan cuando vimos, ¿no es cierto?, los carbohidratos, vimos que cuando tenemos cadenas carbonadas, ¿no es cierto?, ya con un número significativo de carbonos tienden a tomar esta forma de anillo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estas dos pentosas que pueden formar a los nucleótidos son la ribosa o la desoxirribosa, toman justamente una forma de anillo carbonado, en este caso, un pentágono, ¿ya? Lo importante y la diferencia entre la ribosa o la desoxirribosa es que son básicamente similares, sino que a la una le falta un grupo hidroxilo, la desoxirribosa, ¿ya? Luego, asociados a la pentosa, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos, los nucleótidos van a tener siempre un grupo fosfato asociado al último carbono y asociado al otro extremo tienen una base nitrogenada, ¿ya? Esta base nitrogenada que va a estar asociada a la pentosa es la que le va a dar la especificidad a cada uno de los nucleótidos, ¿ya? Esta base nitrogenada, dependiendo de cuántos anillos tenga, ¿no es cierto? Puede ser una base nitrogenada de 2 anillos. En ese caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de una, siempre me olvido, espérenme un ratito. Puede tener 2 anillos nitrogenados o puede tener un anillo nitrogenado, ¿ya? La las bases nitrogenadas que tienen 2 anillos nitrogenados son la adenina y la guanina, y las que tienen solamente un anillo nitrogenado son la citosina y la timina, ¿ya? Entonces, dependiendo del número de anillos que tengan, ¿no es cierto?, pueden ser purinas o pueden ser pirimidinas, ¿ya? Las purinas tienen 2 anillos carbonados y las pirimidinas tienen un anillo carbonado, ¿ya? Esta estructura básica que toman cada uno de los nucleótidos es particular porque eso implica, ¿no es cierto?, que pueden formar polímeros. En el momento en que forman polímeros que se van agregando uno con otro, ¿no es cierto?, es que forman los ácidos nucleicos, y para poder justamente formar estos polímeros, lo que va a pasar es que el carbono que está presente en este extremo tiene la capacidad de unirse con el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Entonces, hagan de cuenta que este nucleótido se vira para quedar en posición vertical. Entonces, este carbono se une con el grupo fosfato del siguiente nucleótido y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cada vez esta cadena se puede ir alargando y luego, ¿no es cierto?, en algunos casos hay 2 cadenas de ácidos nucleicos que pueden juntarse para formar una estructura de doble hélice, que es justamente el ADN. El ARN, en cambio, está formado solamente por una cadena de nucleótidos, ¿ya? Entonces, lo que tienen que acordarse aquí es que para que los nucleótidos puedan juntarse unos con otros, ¿no es cierto?, el grupo fosfato del nucleótido, del segundo nucleótido va a unirse mediante un enlace covalente con uno de los carbones de la pentosa del nucleótido anterior,
¿ya? Entonces, el principal ácido nucleico que ustedes encuentran en la naturaleza es el ADN y correspondientemente, ¿no es cierto?, también el ARN. Ambos tienen, ¿no es cierto?, una conexión muy particular porque a partir del ADN nosotros tenemos como el modelo mediante el proceso de transcripción para obtener, ¿no es cierto?, las moléculas de ARN y estas luego pueden ser leídas para ser traducidas a proteínas y ese es básicamente, ¿no es cierto?, esto que está ilustrado aquí es la base, ¿no es cierto?, de cómo funciona la herencia del material genético en los seres vivos. ¿Ya? Entonces, el ADN por transcripción puede servir como modelo para formar el ARN y, ¿no es cierto?, a partir del ARN, nosotros por un proceso que vamos a ver más adelante que se llama traducción o traslación, podemos obtener la secuencia de proteínas, de aminoácidos para formar proteínas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la importancia del ADN y del ARN radica en que ambos, ¿no es cierto?, son quienes llevan la información genética de los seres vivos, ¿ya? Ahora, estas cadenas que van a formar el ADN, por lo general son cadenas, ¿no es cierto?, de nucleótidos que son muy, muy largas en longitud pueden llegar a tener millones de unidades, pueden llegar a estar formadas por millones de nucleótidos y el ADN principalmente es, como quien dice, el plano de construcción de cada uno de los seres vivos, ¿ya? Entonces, dentro de nuestras células, en nuestro núcleo, nosotros vamos a tener incorporado el ADN, eh, pero dependiendo de las distintas especies, vamos a tener un número diferente de moléculas de ADN. Cada molécula de ADN tiene exactamente la misma estructura que ustedes están viendo aquí. Es una doble hélice, es una cadena, ¿no es cierto? Es una doble cadena de nucleótidos que van a estar unidos entre sí mediante solamente atracciones, mediante puentes de hidrógeno. Y a partir de esas moléculas de ADN, ¿no es cierto? Que es como el plano, el organismo puede ir leyendo secuencias, puede ir leyendo genes para obtener ARN mensajero y proteínas a la vez, ¿ya? Lo importante es que en el ADN, ¿no es cierto?, está contenida la información y como está formado por dos cadenas de nucleótidos, básicamente las cadenas de nucleótidos lo que son es complementarias. Ya vamos a ver exactamente a qué me refiero con esto, pero estas dos cadenas, ¿no es cierto?, se van a unir para formar justamente esta doble hélice mediante puentes de hidrógeno, ¿ya? El ARN que nosotros podemos obtener por transcripción a partir del ADN es solamente una cadena que se obtiene a partir de la lectura de la cadena principal del ADN. Cuando tenemos una molécula de ADN que está compuesta por dos cadenas, hay una a la que se le considera la cadena primaria y la otra se considera la cadena secundaria. Entonces, la cadena primaria es la que sirve de modelo o de plano para obtener la molécula de ARN, de ácido ribonucleico, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto? Esta es leída directamente por los ribosomas para justamente ir formando, ¿no es cierto?, proteínas mediante la lectura de la secuencia de nucleótidos y entonces la agregación, ¿no es cierto?, de aminoácidos, que en cambio son los mini componentes de las proteínas, ¿ya? Entonces, el ADN es una molécula, como ya les mencioné, que está formada por dos cadenas antiparalelas, ¿no es cierto?, de nucleótidos, ¿ya? La estructura del ADN fue algo que realmente tomó algún tiempo en ser descifrada. Y de hecho, generalmente se les atribuye el descubrimiento de la molécula y estructura del ADN a Watson y Crick, pero en realidad ellos lo que hicieron fue basarse en los trabajos y en los descubrimientos hechos en un inicio por Rosalind Franklin, una mujer que ya tenía, ¿no es cierto?, en sus notas de trabajo, en sus bocetos de trabajo, la información que les dio a ellos la pista para justamente proponer y publicar cómo se organiza la doble hélice de ADN, ¿ya? Entonces, en un inicio, la estructura del ADN fue descubierta mediante fotografías hechas, imágenes hechas con rayos X.
Y cuando estas imágenes con rayos X eran hechas, ¿no es cierto? Se veía que desde arriba la molécula siempre tenía la misma estructura y parecía como una X. Entonces, eso justamente fue lo que les dio la pista de que la molécula a lo largo, ¿no es cierto?, de la secuencia de cadenas de nucleótidos va como rotando sobre sí misma de una manera que es constante y regular. Entonces, por eso es que si nosotros cogemos una molécula de ADN y le tomamos una fotografía como desde arriba, se ve como una X, ¿ya? Eh, Esto sumado a otros datos que ellos fueron recabando, ¿no es cierto?, les dio un poco la idea de que la molécula, ¿no es cierto?, como todos los objetos biológicos en general, vienen pares, entonces que la molécula estaba formada por dos cadenas de polímeros de nucleótidos que estaban enlazados de alguna manera, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto yo un grafiquito que básicamente ilustra lo mismo que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Tenemos cada uno de los nucleótidos. Cada nucleótido tiene su grupo fosfato, su base nitrogenada y su pentosa. Y esta pentosa está unida, ¿no es cierto?, mediante un enlace covalente al grupo fosfato del siguiente nucleótido y así sucesivamente. Y como yo les había mencionado hace un ratito, las bases nitrogenadas que tienen ustedes asociadas a la pentosa pueden tener uno o dos anillos, ¿no es cierto?, carbonados. Entonces, eso hace que como las bases son complementarias, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener que la adenina se une con la timina y que la guanina se une con la citosina. La adenina tiene dos anillos, la timina tiene solamente uno, la citosina tiene un anillo, la guanina tiene dos. Constantemente entre las dos cadenas siempre vamos a tener entonces tres anillos nitrogenados que están unidos entre ellos mediante puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esta unión de las dos cadenas se da justamente gracias a la presencia de las bases nitrogenadas que se proyectan como hacia el interior, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y entonces entre las bases se forman solamente estas atracciones. Entonces, lo que mantiene juntas a las cadenas del ADN son solamente estos puentes de hidrógeno que se acuerdan que se formaban justamente porque átomos como por ejemplo el oxígeno son muy electronegativos y entonces tienen la capacidad de atraer electrónicamente a los protones de hidrógeno, ¿no es cierto?, que están presentes en otras moléculas. Entonces eso es lo que va a pasar entre las dos cadenas complementarias que están formando el ADN, ¿ya? Entonces yo justamente les había hablado que las pirimidinas, ¿no es cierto?, son bases nitrogenadas que están formadas solamente por un anillo. Las purinas, en cambio, son bases nitrogenadas que están formadas por dos anillos nitrogenados. Como siempre, siempre, siempre las cadenas van a tender a juntar una pirimidina con una purina, eso quiere decir que siempre se va a juntar una base de dos anillos con una base de tres anillos, entonces la doble hélice del ADN siempre tiene estructuralmente el mismo diámetro. El diámetro corresponde a tres anillos nitrogenados, ¿ya? Y entonces, habíamos visto, ¿no es cierto?, que el resto de la estructura de los nucleótidos es constante, el grupo fosfato, la pentosa, pero las bases nitrogenadas que están asociadas a la pentosa son las que van a dar la especificidad a toda la molécula del ADN en base a la secuencia que van a ir formando, ¿ya? Eh, ¿Cómo se descubrió que hay una correspondencia exacta entre el número de pirimidinas y de purinas que está presente en una molécula de ADN? Bueno, eso lo hizo más o menos por ahí por los años 40, en el siglo XX, Erwin Chargaff, porque estudiando, ¿no es cierto?, el ADN que provenía de distintas especies, él vio que la proporción de las cuatro bases nitrogenadas tenía una regularidad en el sentido de que siempre había la misma cantidad de pirimidinas como la misma cantidad de purinas y había la misma cantidad de adenina que la misma cantidad de timina, la misma cantidad de citosina que la misma cantidad de guanina. Esa regularidad, esa cantidad igual de
guanina y de citosina y de adenina y de timina es lo que conocemos nosotros como regla de Chargaff. Entonces, esta regularidad que descubrió Chargaff es lo que terminó de dar a los científicos la pista de que entonces las cadenas, ¿no es cierto?, estructuralmente, cuando se juntan, tienen exactamente la misma cantidad de timinas y adeninas, de citosinas, de purinas, y que entonces estas son complementarias, ¿ya? Entonces, por la complementariedad siempre va a haber el mismo número de timina y adenina, de citosina y de guanina, y eso es lo que le va dando el diámetro regular a la molécula de ADN, y por eso la molécula de ADN tiene el mismo diámetro en todo su largo, y por los enlaces que se van formando entre los nucleótidos es que va adquiriendo, ¿no es cierto?, el ángulo de rotación que justamente le da la forma de doble hélice, ¿ya? Entonces, como las pirimidinas y las purinas quedan proyectadas hacia adentro, lo que sucede entonces es lo siguiente, que entre la adenina y la timina, la citosina y la guanina, lo que se va a formar es justamente estos puentes de hidrógeno, ¿ya? Estos puentes de hidrógeno, si ustedes se acuerdan, son un tipo específico, no de enlaces, sino de atracciones entre, entre los distintos átomos, y esas atracciones son lo suficientemente fuertes como para mantener a nuestras moléculas de ADN cohesionadas y juntas, pero a la vez son lo suficientemente débiles como para ser rotas de manera fácil mediante una enzima en el momento en que la molécula de ADN necesita ser separada para poder ser eh, leída, ¿no es cierto? Y de esta manera ser transcrita a ARN, ¿ya? Entonces, los nucleótidos en realidad sí forman dos tipos distintos de enlaces. El primer tipo de enlace que se forma entre los nucleótidos es el enlace covalente que se va a formar entre la pentosa y el grupo fosfato del siguiente nucleótido, pero también entonces tenemos los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Las atracciones que se van a formar entre las cadenas complementarias, ¿ya? Entonces, ustedes tienen aquí tres maneras distintas de representar exactamente la misma molécula, pero este último modelo es el que ya corresponde de cierta manera, ¿no es cierto?, a la disposición en la vida real de los distintos átomos, de los distintos elementos que van a formar una molécula de ADN. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Está súper claro esto? Sí, profe. Ya. Entonces, solo una cosita más que me faltó explicarles, y es que las cadenas, ¿no es cierto? Watson y Crick terminaron de un poco definir cuál es la estructura, definir, ¿no es cierto?, que justamente esta doble hélice tiene la capacidad de ir girando por los ángulos que se forman gracias a los enlaces, ¿no es cierto?, que las mantienen unidas, pero eh, hay otra consecuencia más de esta estructura. Esa consecuencia es que las cadenas que forman una molécula de ADN se conocen como antiparalelas. Eso quiere decir que en el momento en que son leídas, ¿no es cierto? Esta cadena primaria, la principal, es leída para este lado y la otra cadena es leída en este lado. Cada una de las cadenas siempre va a empezar a ser leída por el extremo en donde tiene un fosfato libre. Entonces, en este caso, esta de aquí empieza a ser leída por este extremo y en cambio esta de acá es leída por este extremo. Entonces, si bien las cadenas son correspondientes, ¿no es cierto? Las bases corresponden, la adenina con la timina, la guanina con la citosina, en el momento de ser ya prácticamente leídas, se leen en sentido inverso, por eso se llaman antiparalelas, ¿ya? Eso tiene importancia, ya vamos a ver cuando veamos la unidad de genética, ¿no es cierto? Para el funcionamiento de las enzimas que se encargan de leer esta molécula para convertirla
en ARN. Estas enzimas funcionan solamente en un sentido, entonces la cadena primaria va a ser leída de corrido y la cadena secundaria va a ir siendo leída en pequeños fragmentos que luego tienen que ser unidos gracias a otras enzimas que están presentes en el momento de la transcripción. El ARN es el segundo tipo de ácido nucleico más importante que está presente en la célula, pero a diferencia del ARN, está formado solamente por una cadena, ¿ya? Entonces, de este ARN es básicamente una fotografía, una transcripción exacta del ADN de la cadena primaria, ¿ya? De la que va a ser leída. La diferencia que existe entre el ADN y el ARN, primero es el tipo de pentosa que va a formar cada uno de los nucleótidos. En el caso del ARN, la pentosa que se forma, que está formando los nucleótidos es una ribosa. Eso quiere decir que aquí, en esta posición, ¿no es cierto?, está presente un grupo hidroxilo que en cambio falta, ¿no es cierto?, en la desoxirribosa. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que en lugar de la timina, que es una de las bases nitrogenadas que forman, ¿no es cierto?, los nucleótidos del ADN, está presente otra base nitrogenada que es la que se conoce como uracilo, ¿ya? Entonces, el uracilo y la adenina son las purinas, ¿no es cierto?, que van a formar los nucleótidos del ARN, mientras que las guaninas, eh, perdón, mientras que eh, la citosina y el uracilo en este caso son las pirimidinas, ¿ya? Entonces, la estructura, la manera como se van a ir uniendo cada uno de los nucleótidos en este caso es exactamente igual. El grupo fosfato, ¿no es cierto?, de un nucleótido se va a unir al carbono del nucleótido anterior. Ya, entonces si queremos comparar un poco entre estos dos tipos de ácidos nucleicos importantes que tenemos en nuestras células, la primera diferencia que hay entre el ADN y el ARN es el número de cadenas. En el caso del ADN, ¿no es cierto? Este está formado por dos cadenas y el ARN, en cambio, tiene solamente una cadena que es obtenida por transcripción de la cadena primaria del ADN, ¿ya? Luego tenemos que el tipo de pentosa que va a formar cada uno de los nucleótidos es distinto. Entonces, en el caso del ADN, la pentosa es la desoxirribosa y en el caso del ARN, la pentosa es la ribosa, ¿ya? Los tipos de bases nitrogenadas que van a formar el ADN y el ARN son similares con excepción de la timina que está presente en el ADN y en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el ADN, ¿no es cierto? Y queremos copiarlo, ¿no es cierto? Los distintos pares de bases que nosotros podemos obtener son adimina con timina, timina con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina, ¿ya? Si nosotros tratamos de hacer el mismo ejercicio y vemos qué combinaciones podemos obtener para pasar del ADN al ARN, ¿no es cierto? Si es que nosotros en el ADN encontramos una timina, al rato de formar el ARN tenemos que añadir una adenina. Si nosotros tenemos una adenina, ya no tenemos que añadir una timina porque en el ARN la timina está sustituida, ¿no es cierto?, por un uracilo. Y en el caso de la guanina y de la citosina no hay cambios, ¿no es cierto? Si en la secuencia de ADN encontramos una guanina, se incorpora una citosina y si en la secuencia encontramos una citosina, se incorpora una guanina. Entonces, en este caso están viendo que la lectura, ¿no es cierto?, de la cadena principal es básicamente la misma con la excepción de que si estamos traduciendo, si estamos transcribiendo ADN a ARN y encontramos una timina, esta va a tener que ser reemplazada por un uracilo, ¿ya?
Ahora, en cuanto a funciones que cumplen específicamente en el organismo, el ADN y el ARN sí cumplen funciones bastante diferentes. El ADN tiene una única y primaria función que es la de almacenar nuestra información genética, ¿ya? El ADN contiene todos los genes que son necesarios para que nosotros podamos sobrevivir y que estos genes puedan ser pasados, ¿no es cierto?, de una generación a la siguiente. Entonces, el ADN es como el plano funcional, ¿no es cierto?, de un organismo. Ahí está guardada, ¿no es cierto?, la información que se necesita y básicamente que puede ser recuperada para obtener un organismo exactamente igual a nosotros, ¿ya? El ARN, en cambio, puede tener distintas funciones porque podemos encontrar distintos tipos de ARN. Entonces, el principal tipo de ARN que nosotros vamos a encontrar es el que se conoce como ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que se obtiene directamente de la lectura del ADN, de la cadena primaria del ADN, leyendo los genes. Entonces, el ARN mensajero es un transcrito directo de esta cadena primaria y en ese caso, ¿no es cierto? Un pedazo, un fragmento de ARN mensajero tiene la capacidad de llevar la información entera para un gen particular y a partir de este pedazo, ¿no es cierto? Mediante el proceso de transcripción, obtener proteínas, ¿ya? Entonces es como justamente, es como el mensajero, es como el que transmite, ¿no es cierto? Lleva el es el que tiene, ¿no es cierto? La información ya lista para ser leída. Otro tipo de ARN que vamos a encontrar es el ARN ribosómico o ribosomal, que ustedes le encuentran abreviado con una R chiquita después de ARN, ¿ya? Este tipo de ARN ribosómico o ribosomal es especial porque este se va a combinar con una serie de proteínas para justamente formar los ribosomas. Los ribosomas ya a nivel celular son las estructuras que se encargan de leer los pedacitos de ARN mensajeros para justamente facilitar la unión de aminoácidos para formar las proteínas que se obtienen mediante la lectura de un gen en particular. ¿Ya? Entonces, este de aquí, el ribosomal, es como la maquinita que puede leer la secuencia de ARN mensajero. El último tipo de ARN que vamos a encontrar en las células es el que se conoce como ARN de transferencia, ¿ya? Estas también son secuencias pequeñitas de ARN que tienen una estructura particular, ¿ya? Son como unas pequeñas maquinitas transportadoras que en un extremo tienen una secuencia específica de nucleótidos que sirve para identificar los diferentes aminoácidos que están presentes en el medio, los recogen, los llevan hacia donde está el ARN mensajero que está siendo leyendo por el ARN ribosomal y llevan, ¿no es cierto?, los aminoácidos correspondientes a la información que se va leyendo para que se vayan formando las cadenas de aminoácidos y se vayan formando las proteínas, ¿ya? Entonces, estructuralmente, las cadenas de ARN más largas son las de ARN mensajero. A veces un gen puede estar formado por cientos de nucleótidos o puede estar formando por miles de nucleótidos, ¿ya? El ARN ribosomal, en cuanto a tamaño, no es muy grande, pero por su unión con las proteínas para formar los ribosomas, estructuralmente es el más complejo y el ARN de transferencia, en cambio, es el más simple, son secuencias cortas y aquí lo más importante es que tienen esta secuencia complementaria que sirve para ir identificando los distintos aminoácidos para formar las proteínas. Entonces, como ven, las funciones del ARN son un poco como funciones más operativas. Si el ADN es del plano, ¿no es cierto? El ARN mensajero es como el arquitecto que tiene la capacidad de leer esos planos y va dando instrucciones, ¿no es cierto? Para que entonces los plomeros, los, qué sé yo, electricistas, los albañiles, ¿no es cierto?, vayan construyendo las proteínas, que serían entonces el trabajo que hacen el ARN ribosomal y el de transferencia, ¿ya? Ahora, hay unos compuestos
que son derivados de los ácidos nucleicos, que son importantes porque cumplen unas funciones un poquito diferentes en el cuerpo, que no tienen nada que ver con la transmisión de la información genética, sino que por un lado pueden funcionar como mensajeros intracelulares en unos casos y en otros pueden funcionar como moléculas portadoras de energía. Esto va a ser súper importante cuando veamos ya el tema del metabolismo, de la respiración celular, del ciclo de Krebs. Ahí es donde vamos a revisar a profundidad estos, pero no quería terminar esta parte de la unidad sin mencionarles que existen, ¿ya? Entonces, algunos de los nucleótidos, algunos como la adenina, ¿no es cierto? Como la guanina, pueden transformarse, ¿no es cierto? Pueden servir como de base para formar moléculas particulares. Entonces, tenemos el caso de el AMP, que en este caso es el adenosín monofosfato. Entonces, en este caso, el adenosín monofosfato es un derivado, ¿no es cierto?, de eh, una base nitrogenada, que en este caso es la adenina, ¿ya? Pero en este caso, la adenina ha sido, toma una forma especial, ¿no es cierto? Eh, y va perdiendo grupos fosfato hasta que forma este nucleótido cíclico, ¿no es cierto? Y este nucleótido cíclico, el adenosín monofosfato, funciona como molécula mensajera, ¿ya? Es uno de los mensajeros secundarios más importantes que existen a nivel del cuerpo. En el cuerpo tenemos nosotros mensajeros primarios, que son los que normalmente viajan grandes distancias, por ejemplo, desde el cerebro hacia los ovarios, o desde el cerebro hacia la tiroides, desde el cerebro hacia las glándulas suprarrenales en los riñones. Y entonces en las células objetivo, donde los mensajeros primarios activan una cadena de mensajes, esa cadena de mensajes generalmente está intermediada por un mensajero secundario que suele ser por lo general este AMP cíclico, ¿ya? Entonces, el AMP cíclico es un compuesto que se encarga de recibir un mensaje que viene desde el exterior y transmitirlo hacia el interior de la célula para que esta célula realice distintas funciones, como por ejemplo producir hormonas tiroideas o como por ejemplo para producir, qué sé yo, ¿cómo se llama? Insulina, etcétera, etcétera. Ya depende de las distintas vías de comunicación, pero lo importante es que es un mensajero intracelular, está presente dentro de las células y es como que lleva recaditos o mensajitos, ¿no es cierto?, a las distintas partes de la célula. Nosotros tenemos que el adenosín monofosfato puede seguirse fosforilando hasta, por ejemplo, formar ATP. En este caso, el ATP es la molécula de energía por excelencia en el cuerpo, ¿no es cierto? El adenosín trifosfato es el producto primario de la respiración celular y entonces esta molécula que se forma por respiración celular es la molécula que sirve como fuente de energía al romperse los enlaces fosfato para justamente catalizar, ¿no es cierto?, otro tipo de reacciones en el cuerpo, ¿ya? Entonces, estos nucleótidos derivados de la adenina, el AMP, el ATP, son importantes como mensajeros celulares o como moléculas portadoras de energía. Ahora, hay otros nucleótidos como el NAD+ y el FAD, que también son moléculas portadoras de energía, pero en este caso la energía es diferente. La energía no proviene de la ruptura de los enlaces de los grupos fosfato que yo les había mencionado cuando hablamos de los grupos funcionales, y les había dicho que son enlaces altamente energéticos. Su ruptura puede catalizar reacciones. En este caso, el NAD+ y el FAD son derivados de nucleótidos que guardan energía, pero en este caso la energía proviene de su reducción. Son moléculas que son capaces de recibir electrones y al recibir electrones, ¿no es cierto?, están guardando la energía proveniente de esos electrones para que esa energía pueda ser utilizada en otras reacciones. Entonces,
estos dos nucleótidos del N y el FDH son moléculas que se conocen como portadoras de electrones importantes en las reacciones de óxido-reducción. Vamos a ver más adelante cuando ya hablemos del metabolismo que estas reacciones de óxido-reducción son la gran mayoría de reacciones metabólicas, ¿no es cierto?, presentes en distintas vías que nos ayudan a nosotros a mantener, ¿no es cierto?, nuestro metabolismo en general. Y la última función que pueden tener estos derivados de nucleótidos es justamente la de actuar como coenzimas. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto que algunas de las proteínas son enzimas. Eso quiere decir que son moléculas que promueven o ayudan a que se den las reacciones metabólicas. A veces necesitan de la ayuda de un cofactor para que las reacciones se puedan catalizar y entonces ese cofactor, esa coenzima, es un derivado de un nucleótido. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos del ciclo de Krebs, que es parte de la respiración celular, que de la oxidación de la glucosa, de la ruptura de la glucosa, nosotros obtenemos uno de los productos intermediarios en todo ese proceso grandísimo, es el que se conoce como acetilcoenzima A. Entonces, en este caso, el acetil proveniente de la ruptura de la glucosa en piruvato y de la oxidación del piruvato, se forma este grupo acetil y este grupo acetil se va a unir a la coenzima A y la coenzima A es un nucleótido derivado, ¿no es cierto? Es una forma derivada de nucleótido que en este caso, ¿no es cierto?, constituye una vitamina. Entonces se une, ¿no es cierto?, con el grupo acetil y ayuda a que este grupo acetil pueda entrar a intervenir en todas las reacciones que tienen que ver con el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí este enlace chiquitito que nos va a mandar acá a esta página web que ya vieron la semana pasada. Y lo que tiene, si es que funciona lo suficientemente rápido, es una visualización interactiva de esta molécula de energía del ATP. Así es como se ve el ATP en en la vida real, si se puede decir, ¿no es cierto? Este es el adenosín trifosfato. Esta parte de aquí es la parte que es derivada de la adenina, del nucleótido. Y esta parte de acá, les voy a girar, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Tiene los 3 grupos fosfato y la ruptura de cada uno de estos grupos fosfato provee de energía para catalizar las reacciones. Entonces, simplemente era para que tengan ustedes una idea de más o menos cómo se ve esta molécula ya en la vida real. Y si es que quieren, pueden pinchar en la molécula para leer información complementaria, ¿no es cierto?, sobre el ATP. Con eso estamos terminando esta unidad. Entonces, ahorita si quieren, pueden hacer preguntas. Puedo ponerles la vista completa de toda la clase. Si necesitan que revisemos alguno de los conceptos para que ustedes aclaren sus dudas antes de la prueba. Y si no, nos tomamos 5 minutos y hacemos la actividad que yo tenía planeada para la segunda hora. ¿Tienen claro todo? ¿Necesitan que les repita algo? Sí, profe, sí está, para mí está claro todo. Ya. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la unidad básica de una proteína? Alison, ¿cuáles son las unidades básicas de las proteínas? No te acuerdas. Dani, Sí, los aminoácidos. Sí, los no estoy- aminoácidos, ¿no es cierto? Y los aminoácidos tienen todos más o menos la misma estructura, ¿no es cierto? Tienen ustedes un carbón central
como el carbono central puede formar 4 enlaces, ¿no es cierto? Entonces, este va a estar unido siempre a un grupo amino, ¿no es cierto? Que tiene aquí un nitrógeno, a un protón de hidrógeno, a un grupo carboxilo, ¿no es cierto? Que tiene otro carbón unido a 2 oxígenos y un protón de hidrógeno, y tiene este grupo variable que le va a dar la especificidad, ¿no es cierto?, a la proteína. Déjenme ver quién más está por ahí. Caterine, ¿cuáles son las unidades estructurales de los carbohidratos? ¿Qué forman los carbohidratos? Profesor, carbono, hidrógeno y oxígeno del grupo hidróxido. No, los carbohidratos, la unidad estructural, como los pequeños vagones que forman los carbohidratos son justo los monosacáridos, o sea, son moléculas de azúcar más simples. Por lo general puede ser glucosa, fructosa, galactosa, pero también podemos encontrar, ¿no es cierto?, azúcares simples de 4, de 5, de 6 carbonos, ¿no es cierto? Y ahorita, por ejemplo, en el caso de los nucleótidos vimos que hay unas pentosas también, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos monosacáridos, estos azúcares más simples se van uniendo, es que se forman polisacáridos o carbohidratos más complejos como el almidón. Alexandra, ¿cuáles son las unidades constitutivas de los lípidos? Dime. Yo levanté la mano porque le iba a hacer una pregunta, pero ¿me puede repetir? A ver, pregúntame primero tú a mí. Era que si por favor nos puede repetir eso de que los triglicéridos estaban unidos al carbono, al oxígeno y al OH, y O los sea, justo, fosfolípidos eran con... ya. O sea, ¿quieres que te repita Perdón. justo lo que te estoy preguntando? Yo le iba a Bien, preguntar eso, por eso alcé la mano. ya, no importa. O sea, dentro de las moléculas orgánicas, los únicos que son un poquito diferentes en cuanto a que son polímeros son justamente los lípidos, ¿ya? Entonces, dentro de los lípidos, que es un grupo bien grande, tenemos triglicéridos, tenemos fosfolípidos y tenemos esteroides, ¿ya? Entonces, estos 3 grupos distintos de lípidos tienen una estructura que es ligeramente diferente. Los esteroides realmente son bien diferentes porque son compuestos por anillos de carbono. Los fosfolípidos y los triglicéridos son bien parecidos, pero en el caso de los triglicéridos tienes justo lo que tú me estás preguntando. En el caso de los triglicéridos, nosotros vamos a tener una molécula de glicerol, un alcohol de 3 carbonos, ¿no es cierto?, en donde cada uno de los carbonos está unido a un ácido graso. Como hay 3 carbonos, en los triglicéridos estos están unidos a 3 ácidos grasos, ¿ya? Ahora, dependiendo del tipo de ácido graso que esté unido, ¿no es cierto?, al glicerol, nosotros vamos a tener aceites, grasas y ceras, ¿ya? Los aceites, que son justamente como el ejemplo que está aquí, son triglicéridos que son fluidos porque una o más de una de sus cadenas no está completamente saturada. Eso quiere decir que a lo largo de la cadena, ¿no es cierto?, entre 2 carbonos, ¿no es cierto?, hay la presencia de enlaces dobles. Como hay la presencia de enlaces dobles, cada carbono no está saturado de hidrógenos, sino que tiene solamente un hidrógeno en lugar de tener 2, y entonces en el lugar en donde se forma el doble enlace es como que el ácido graso se quiebra, adquiere una curvita, ¿no es cierto? Y esa curvita es la que permite que cuando todas estas moléculas se agregan, no se organicen, ¿no es cierto?, de manera regular, sino que tengan estructura fluida. Por eso los aceites a temperatura ambiente son fluidos, ¿ya? Si es que los 3 ácidos grasos están saturados,
a temperatura ambiente, las moléculas tienden a organizarse y a empacarse bien bonito, y por eso es que a temperatura natural las grasas son sólidas. Y pasa lo mismo con las ceras, solo que las grasas son de origen animal y cumplen una función estricta de almacenamiento de energía a largo plazo. Las ceras están presentes, ¿no es cierto? O tienen origen animal o vegetal. Por ejemplo, las ceras están presentes en la cutícula de las plantas, o en el caso, ¿no es cierto?, de ceras de origen animal, por ejemplo, las abejitas pueden producir la cera para formar los panales, ¿ya? Las ceras también tienen las cadenas saturadas, por eso son sólidas a temperatura ambiente, pero la diferencia es que en este caso no cumplen una función de reserva de energía, sino que cumplen una función de estructura. Sirven para hacer casitas, sirven para impermeabilizar, o sea, la función es estructural en este caso, ¿ya? La diferencia entre los triglicéridos y los fosfolípidos, que es el caso que tú tienes aquí abajo, es que la tercera cadena no es un ácido graso, sino que la tercera cadena está reemplazada por un derivado con un grupo fosfato, ¿ya? Cuando el glicerol está unido a 3 ácidos grasos, esta molécula de aquí es completamente hidrofóbica, porque el glicerol es una molécula que no es polar y los ácidos grasos también no son polares. Entonces, toda la molécula, ya sea de aceite, de grasa o de cera, es hidrofóbica, repele el agua, ¿ya? Pero si nosotros reemplazamos uno de los ácidos grasos por un grupo que tiene un grupo fosfatado, ¿no es cierto? Este grupo fosfatado, este de aquí, es un grupo que sí es polar. Entonces, en este caso, la cabeza de este tipo de lípido, del fosfolípido, es polar. Entonces, los fosfolípidos son moléculas que se conocen como anfipáticas. Anfipáticas quiere decir que tienen doble afinidad con el agua. Esta parte de aquí es hidrofílica y esta parte de acá es hidrofóbica. Anfipáticas tiene la misma raíz que anfibio. Anfibio es un animalito que una parte de su vida vive en el agua y la otra parte de su vida vive en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta molécula anfipática, lo que quiere decir es que la parte del glicerol más los dos ácidos grasos tiene fobia al agua, tiende a ubicarse de manera que esté protegida del agua, mientras que las cabezas polares, ¿no es cierto?, que están unidas a un extremo del glicerol, son hidrofílicas. Y eso hace que estas moléculas, que los fosfolípidos, cumplan una función súper importante, que es la de formar membranas biológicas, ¿ya? Cuando están presentes en un medio líquido, los fosfolípidos siempre van a tender a agregarse de la misma manera. Entonces, cuando los fosfolípidos están presentes en un medio líquido, ¿no es cierto?, las cabecitas polares van a tender a ponerse juntas, así, ¿no es cierto? Y los ácidos grasos unidos a estas cadenas, qué pésimo que dibujo ya, pero te vas dando la idea, ¿no es cierto? Tienden a disponerse así y tienden entonces a agruparse, ¿no es cierto? Uy, qué pésimo, parezco chumadito, pero bueno, la idea está ahí. Tienden a agruparse así para que las colitas hidrofóbicas, que sería la parte amarilla, ¿no es cierto? Estoy sin mouse, entonces estoy haciendo esto a mano alzada. Las colas hidrofóbicas queden protegidas del agua y las cabezas hidrofílicas, ¿no es cierto?, quedan expuestas al agua. Entonces, esto de aquí puede ser el medio extracelular. Y acá, esta parte de acá, es el medio intracelular, el citosol de la célula, que también es líquido, ¿ya? Entonces,
Los fosfolípidos, al ser anfipáticos, se van a organizar de esta manera en esta doble capa de fosfolípidos para poder, ¿no es cierto?, proteger las partes hidrofóbicas del agua. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, entonces la unidad estructural de los lípidos serían los ácidos grasos. Sí y no. Un lípido en esencia está formado por un glicerol y ácidos grasos, o por un glicerol, un grupo fosfato y dos ácidos grasos, o en el caso de los esteroides, si ustedes se acuerdan, en el caso de los esteroides, por ejemplo, aquí ya no tenemos alcohol, ya no hay glicerol, pero tenemos, ¿no es cierto?, estos anillos carbonados, que por lo general suelen ser anillos aromáticos, por lo menos uno de ellos. Y entonces, en este caso, también son moléculas, ¿no es cierto?, que no son afines al agua, pero que cumplen una función distinta a las anteriores. La mayoría de los esteroides funcionan como mensajeros celulares, porque, por ejemplo, el colesterol sirve para generar estrógeno y testosterona, que son hormonas sexuales. El cortisol también es una hormona, ¿no es cierto? Ahorita no me acuerdo cuál es la glándula, creo que puede ser las suprarrenales, ¿no es cierto? Que va a servir como mensajero, ¿no es cierto? Y el colesterol, en cambio, es un esteroide que tiene una función estructural, es parte de las membranas, ¿ya? Entonces, pero en el caso de las células animales, y el porcentaje de colesterol que tenga esa membrana hace que esa membrana pueda ser más o menos rígida, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el caso particular de un lípido en donde ustedes no tienen esa estructura de un glicerol más ácidos grasos. Aquí lo que tienen ustedes es un lípido formado por anillos de carbono, ¿ya? Entonces, de todas las moléculas que hemos visto, nucleótidos, proteínas, carbohidratos y lípidos, los tres primeros, nucleótidos, proteínas y carbohidratos, tienen esta forma modular, en donde en un caso, ¿no es cierto?, los componentes son en ácidos nucleicos, los componentes son nucleótidos; proteínas, los componentes son aminoácidos; carbohidratos, los componentes son azúcares simples. En cambio, en el caso de los lípidos, la estructura es un poquito diferente, no tienen esta estructura modular, pero son moléculas orgánicas importantes para los seres vivos, entonces se les pone dentro de este conjunto de macromoléculas. ¿Ya? Ya, profe, ahí sí, gracias. Ya. Nos tomamos 5 minutos, eso quiere decir que nos vemos 9:10, ¿ya? Listo, profe. Ya, denme un ratito. Entonces le voy a parar un rato la grabación. Listo, chicos. Entonces, la actividad que vamos a hacer. Listo. A ver, la actividad que vamos a hacer está aquí en el aula virtual. Déjenme cierro todo esto para ver dónde está. Profe, ¿Sí? disculpe, se le está cortando un poco. Sí, se le está Eh, cortando un poco. ya, déjame ver. No debería ser problema porque estoy en la red buena, Diosito santo. Ya, ahí me oyen mejor. No, Sí, profe, sí parece que está mejor. ya. O sea, sí se le escucha, pero a veces se queda quieto. Y Ya. Bueno, ojalá mejor, esperemos un ratito. Entonces, aquí en el EVA nos vamos a ir acá a bases químicas de la vida. A ver, ¿dónde está? Acá.
Es este mismo. Entonces, yo les he puesto aquí en el EVA este video, que no sé si habrán revisado ya, pero después del video, yo les voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Y vamos a ir revisando. Entonces, déjenme, me quito los audífonos para poderles compartir el audio. Espérenme un ratito, porque parece que no se enteró que les estoy compartiendo el audio. Profe, y justo en la parte de abajo está muteado al lado de Play. Ya, Polymers are such a big part of our lives. ya. What do silk, DNA, wood, balloons, and silly putty all have in common? They're polymers. Polymers are such a big part of our lives that it's virtually impossible to imagine a world without them. But what the heck are they? Polymers are large molecules made of small units called monomers, linked together like the railroad cars from a train. Poly means many, and mono means one, and mers or marrow means parts. Many polymers are made by repeating the same small monomer over and over again, while others are made from two monomers linked in a pattern. All living things are made of polymers. Some of the organic molecules in organisms are small and simple, having only one of a few functional groups. Others, especially those that play structural roles or store genetic information, are macromolecules. In many cases, these macromolecules are polymers. For example, complex carbohydrates are polymers of simple sugars, proteins are polymers of amino acids, and nucleic acids, DNA and RNA, which contain our genetic formation, are polymers of nucleotides. Trees and plants are made of the polymer cellulose. It's the tough stuff you find in bark and stems. Feathers, fur, hair, and fingernails are made up of the protein keratin, also a polymer. It doesn't stop there. Did you know that the exoskeletons of the largest phylum in the animal kingdom, the arthropods, are made of the polymer chitin? Polymers also form the basis for synthetic fibers, rubbers, and plastics. All synthetic polymers are derived from petroleum oil and manufactured through chemical reactions. The two most common types of reactions used to make polymers are addition reactions and condensation reactions. In addition reactions, monomers simply add together to form the polymer. The process starts with a free radical, a species with an unpaired electron. The free radical attacks and breaks the bonds to form new bonds. This process repeats over and over to create a long chain polymer. In condensation reactions, a small molecule, such as water, is produced with each chain extending reaction. The first synthetic polymers were created by accident as byproducts of various chemical reactions. Thinking they were useless, chemists mostly discarded them. Finally, one named Leo Baekeland decided maybe his useless byproduct wasn't so useless after all. His work resulted in a plastic that could be permanently squished into a shape using pressure and high temperatures. Since the name of this plastic, polyoxybenzylmethylene glycolin hydride, wasn't very catchy, advertisers called it Bakelite. Bakelite was made into telephones, children's toys, and insulators for electrical devices. With its development in 1907, the plastics industry exploded. One other familiar polymer, silly putty, was also invented by accident. During World War II, the United States was in desperate need of synthetic rubber to support the military. A team of chemists at General Electric attempted to create one, but ended up with a gooey, soft putty. It wasn't a good rubber substitute, but it did have one strange quality. It appeared to be extremely bouncy. Silly putty was born. Synthetic polymers have changed the world. Think about it. Can you imagine getting through a single day without using plastic? But polymers aren't all good. Styrofoam, for example, is made mainly of styrene, which has been identified as a possible carcinogen by the Environmental Protection Agency. As styrofoam products are being made, or as they slowly deteriorate in landfills or the ocean,
They can release toxic styrene into the environment. In addition, plastics that are created by addition polymerization reactions, like styrofoam, plastic bags, and PVC, are built to be durable and food safe, but that means that they don't break down in the environment. Millions of tons of plastics are dumped into landfills every year. This plastic doesn't biodegrade, it just breaks down into smaller and smaller pieces, affecting marine life and eventually making their way back to humans. Polymers can be soft or hard, squishy or solid, fragile or strong. The huge variation between means they can form an incredibly diverse array of substances, from DNA to nylon stockings. Polymers are so useful that we've grown to depend on them every day. But some are littering our oceans, cities, and waterways with effects on our health that we're only beginning to understand. Entonces, de lo que vieron en el video, ¿cuál es una diferencia súper grande con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cuál es la reacción que hemos visto nosotros hasta ahora que sirve para generar polímeros de moléculas orgánicas? Las reacciones aditivas. Ajá, ¿y qué es lo que se produce en una reacción aditiva? ¿Te acuerdas? Se producían, no sé si estoy bien, como si estoy confundida con la otra, pero creo que eran más moléculas para formar como que unas cadenas y así formar el objeto. En las reacciones adictivas que tú les llamas así, lo que nosotros habíamos visto es que son básicamente reacciones de síntesis por deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, en la síntesis por deshidratación, lo que pasaba es que cada uno de los monómeros, ¿no es cierto?, al juntarse unos con otros, se rompen enlaces entre cada uno de los monómeros, ¿no es cierto? Hay uno que va a liberar un protón de hidrógeno, hay otro que va a liberar un grupo hidroxilo, ¿no es cierto? Y estos forman como subproducto una molécula de agua, por eso se llama síntesis por deshidratación, ¿ya? Pero en este caso, estos polímeros sintéticos que vimos que se forman en el video, ¿por qué otro mecanismo se formaban? ¿Alguien se acuerda? Condensación. En el video, ¿no es cierto? Esa, la que de ellos decían condensación, es justamente el equivalente a la síntesis por deshidratación. ¿El otro cuál era? Profe, ¿no eran reacciones químicas? Son distintas reacciones químicas, ¿no es cierto? Entonces, en estas distintas reacciones químicas, en este caso ya monómeros que no son, como quien dice, componentes orgánicos, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de irse uniendo para formar, por ejemplo, poliestireno, que es la espuma flex, ¿no es cierto? Entonces, el poliestireno está formado por moléculas individuales de estireno, que lo que son es moléculas tóxicas, ¿no es cierto? ¿Algún otro compuesto que se forme de la misma manera que vieron en el video? Así, artificial. El nylon, ¿no es cierto? Es otro ejemplo de un compuesto sintético formado, ¿no es cierto?, para justamente emular propiedades que tienen algunos de estos compuestos, de estos polímeros naturales. ¿Se acuerdan qué era la seda? ¿Alguien se acuerda? La clase pasada vimos la seda. René, ¿te acuerdas qué era la seda? La verdad, no recuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿No era lo que era hecho por los gusanitos? Es hecho por unos gusanitos, es secretado por unos gusanos en el momento en que los gusanos están
tejiendo el capullo, ¿no es cierto? Pero ¿qué clase de molécula es? ¿Cómo te llamas? Espérate, déjame ver. Me toca ahí irles pescando. Keila, ¿te acuerdas qué clase de producto es la seda? No, profe, tampoco recuerdo. ¿No es una proteína? La seda es una proteína, ¿no es cierto? Es una de las proteínas que cumple funciones estructurales. Vimos que las proteínas pueden servir como reserva de alimento. Dylan, ¿te acuerdas que una proteína que sirva como reserva de alimento? No, murió. Danet, ¿tú te acuerdas de alguna proteína que sirva como reserva de alimento? La cafeína. La cafeína, no, no es la cafeína. em, Pero es algo que puedes de pronto tomarte junto con la cafeína si estás desayunando. el café. No, El pan. Azúcar. ¿el azúcar qué es? El pan. Glucosa. El azúcar es El glucosa. pan. El pan es un carbohidrato también. La carne puede ser proteína. La clara, ¿no es cierto? La albúmina del huevo es una proteína que sirve de reserva de alimento para el embrión, para el La pollito. leche. La leche tiene algunas proteínas, ¿no es cierto? La caseína, por ejemplo, es una proteína de alimento para justamente los infantes de las vacas, pero nosotros no seguimos tomando eso hasta cuando somos grandotes ya. Me regreso un ratito al video. Y bueno, en el video de todas maneras sí nos mencionan 4 grupos de macromoléculas básicas biológicas que se trata de emular con estos productos sintéticos. ¿Quién me dice cuáles son los 4 grupos de moléculas biológicas? Voy a seguir cogiendo al azar. Viviana. Proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Ya, perfecto. No veo tu nombre, pero tu correo es AJ Quesada F. ¿Cómo te llamas? Ángelo. Ángelo, ya, Ángelo. En el video decían que este señor Leo Baekeland inventó el primero de todos los compuestos sintéticos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No el nombre grandote, el chiquito. Baquelita creo que era. La baquelita, exactamente. Baquelita y baquelita. Sí, es un derivado, ¿no es cierto?, del petróleo sintético. Ya. Y también nos mencionaba en el video que hay un polímero que es súper absorbente porque tiene la capacidad de absorber más o menos 200 veces su peso en agua y que normalmente es utilizado para producir pañales. ¿Quién se acuerda cómo se llama eso? Déjame ver, Ana Paula. No me acuerdo eso. Sí. ¿No te acuerdas? O sea, era el plástico. No, no es de plástico, te estoy hablando del compuesto que está presente en los pañales, que es el que sirve para acumular el agua y por eso los pañales sintéticos son útiles. ¿No es el hidrogel? ¿Y tiene otro nombre? Polipropileno. Acrilato de sodio se llamaba eso. ¿Ya? Entonces, en las fibras que están formando, ¿no es cierto?, la parte interna de los pañales, de esa parte azul, tiene este polímero, el acrilato de sodio, y este acrilato de sodio lo que puede hacer es justamente absorber, ¿no es cierto?, absorber el agua
o los líquidos, ¿no es cierto?, que se depositan ahí de una manera tan eficaz que llegan, ¿no es cierto?, a absorber hasta casi 200 veces su peso en agua. ¿Qué otra propiedad tienen los polímeros sintéticos que no tienen los polímeros formados por biomoléculas? Déjame ver quién más está por ahí. Estefano. Podría ser que no se biodegradan. Exactamente, ¿no es cierto? Los polímeros sintéticos tienen una longitud de vida súper diferente a la longitud de vida que tienen los polímeros naturales, ¿no es cierto? Entonces, el problema justamente con los polímeros sintéticos es que su degradación no es ni siquiera una degradación, lo que suele suceder es que justamente se van fragmentando en pedazos más chiquitos. Últimamente se ha hablado mucho del tema de los microplásticos, ¿no es cierto?, que están presentes desde los mares, los ríos, hasta los glaciares. O sea, nosotros estamos dejando esta huella, ¿no es cierto?, de plásticos por todos los lugares por donde pasan y no pasan los seres humanos, básicamente. Danet, ¿tenías levantada la mano? ¿Estos polímeros sintéticos no son los que se derivan del petróleo? La mayoría sí, exactamente, actualmente son derivados del petróleo. O sea, el petróleo se utiliza para un montón de cosas y en realidad hemos llegado a ser súper dependientes de los polímeros sintéticos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo súper cercano de cosas elaboradas con polímeros sintéticos de las que dependemos ahorita? Las Joan. fundas plásticas. Pero de las fundas plásticas podemos dejar de depender. Los vasos. También puedes dejar de La depender. tecnología. Una parte de la tecnología sí, porque por ejemplo ahorita la mayoría de las carcasas de computadoras, celulares, ¿no es cierto? Aparte de la cantidad de metales que tienen adentro, ¿no es cierto? Pues son plásticos. Pero ahorita, justo ahorita, en lo que estamos viviendo ahorita, en medio de todo este drama del coronavirus. Mascarillas. Las mascarillas y todos los implementos desechables, casi todo lo que se elabora, ¿no es cierto? Insumos hospitalarios, como son productos diseñados para usar y descartar, ¿no es cierto? La mayoría de estos son producidos en base a polímeros sintéticos, ¿no? Y ahorita, hasta encontrar soluciones mucho más amigables con el ambiente, dependemos de eso para un poco también protegernos, ¿no? Nuestra salud. Déjenme ver. ¿Alguien se acuerda de su experiencia por el jardín de infantes? Ustedes están más cercanos de eso que yo. ¿En qué se parecen justamente el slime, esta masa que le dicen oblek ustedes, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de qué están compuestos? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Ustedes que fueron guaguas no hace poco. ¿De qué está hecho el slime? ¿Se acuerdan? O sea, yo he sabido de qué está hecho, pero como que los ingredientes que saben usar como que pegamento, agua, bórax también, como que para activarle y que se haga la contextura que es como plastilina. Ya, es justo la boligoma, ¿no es cierto? Porque uno puede hacerle rebotar, le puede pegar, dependiendo de cuánta goma pongas, ¿no es cierto? Tiene justamente esta textura más pegajosa o un poco más rebotona, ¿no es cierto? Y el oblek, ¿alguien se acuerda qué es el oblek? Eso no era, profe, eso que era la maicena y el agua y cuando le pegaba súper duro se hacía duro y cuando metía la mano suave era suave y era súper genial. Exactamente. El oblek es un ejemplo de una cosa que se llama fluido no newtoniano, que dependiendo de si tú le aplicas o no le aplicas fuerza, es líquido o es sólido, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si tú le dejas al oblek reposar en un recipiente,
Se vuelve durísimo, pero basta con que tú de pronto le empieces a pegar o le empieces a mover un poquito, se vuelve líquido otra vez, ¿no es cierto? Y es bien divertido. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, entre el slime y el oblique? ¿De El dónde oblique- viene la maicena? Ah, Producto vegetal, la maicena. Es un producto vegetal, pero ¿de dónde sacan la maicena? ¿Saben? Así como curiosidad general. Del trigo. almidón, es almidón. La maicena es almidón, pero ¿de qué compuesto? ¿De dónde viene? Del maíz. Del El maíz. maíz. La maicena es el producto, ¿no es cierto?, que se obtiene a partir del procesamiento de la semilla del maíz, que de hecho es, a ustedes siempre cuando les dan las clases de botánica, así en el colegio, les dan como el ejemplo clásico de la semilla monocotiledónea, ¿no es cierto?, el maíz. La mayoría de las semillas de las monocotiledóneas no se ven como el maíz, más bien son diferentes, pero justamente la parte que nosotros nos comemos reventada para el canguil o la parte que nosotros vemos cuando hacemos tostado, la parte más blanca, ¿no es cierto? Es almidón puro. Ya, entonces el almidón era un polímero de qué cosa, ¿se acuerdan? Déjenme ver quién no ha hablado. Coralía. Carbohidrato. Perdón. El almidón es un carbohidrato, ajá. Coralía, ¿qué clase de monómero conforma el almidón? Ya, me salto. Juan Pablo, ¿estás por ahí? ¿Cómo, profe? No escuché ahorita. ¿Qué carbohidrato está formando el almidón? Es la síntesis por deshidratación. Está formado por síntesis de por deshidratación, sí, pero ¿de qué azúcares? Glucosa y Es un polímero de glucosa. En las plantas, la reserva de glucosa por excelencia es el almidón, ¿no es cierto? La maicena es básicamente almidón puro, ¿ya? En el caso de los animales, ¿cuál era el polímero que se formaba para almacenar la glucosa, Stephanie Tinajero? ¿Hay alguien entre ustedes que tenga diabetes? Yo tengo un familiar, profe. Ya, ¿y qué es lo que qué es lo que no puede qué es lo que tiene alterada tu pariente, tu familia que tiene diabetes? ¿Qué le pasa? La producción de glucosa. El nivel de glucosa en la sangre a veces no es Ujú. constante, ¿no es cierto? Le puede bajar o le puede subir muchísimo, ¿no es Sí, cierto? dependiendo de lo que come. Ya. ¿Y cómo se almacena la glucosa en el cuerpo? Cuando come mucho, por ejemplo. Si fuera una persona sana, ¿en qué se transforma esa glucosa? En Glucógeno. No. En glucógeno, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene diabetes, uno tiene problemas para justamente polimerizar la glucosa y que esto se almacene en glucógeno y simplemente el nivel de glucosa en la sangre sigue subiendo y subiendo y subiendo, ¿no es cierto? Y puede llegar a ser peligroso. ¿Ya? Eso, o sea, con este videito yo quería un poco contrastar el tema de las macromoléculas, o sea, porque ahora nosotros, más allá de las moléculas orgánicas que tenemos en el cuerpo y que forman nuestro organismo y que son comunes con el resto de seres vivos, los seres humanos hemos aprendido, ¿no es cierto? Un poco observando, viendo lo que tenemos en el cuerpo para producir también macromoléculas, en este caso que ya son más bien productos sintéticos que tienen mucha utilidad, pero algunos de los cuales se han vuelto un problema porque realmente dependemos completamente de ellos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, de lo que hablábamos al principio, de las fundas plásticas, de los vasos plásticos, nosotros podemos llegar a independizarnos en algún momento, o sea, también un poco depende de nuestra voluntad de complicarnos un poquito más la vida, pero hacer las cosas de una manera más amigable.
Pero en cambio hay compuestos que se han vuelto esenciales y que son difíciles. O sea, por ejemplo, difíciles de reemplazar. Todos aquellos compuestos que se utilizan en los mismos laboratorios, por ejemplo, para secuenciar, para extraer ADN, para hacer las PCRs, los tubitos, los Eppendorf, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo eso es plástico, las jeringuillas. O sea, solo piensen en la cantidad de cosas que están alrededor de ustedes que están hechas de estos polímeros, ¿no es cierto? Y que ahorita realmente tratar de pensar la vida sin eso es bien difícil. Dime, Arlette. Profe, es que, verán, el video decía que habían las reacciones más comunes para hacer polímeros sintéticos, eran las aditivas y las de condensación, pero cuando usted ya explicó ya me confundí. Ya, las reacciones aditivas es simplemente, ¿no es cierto?, el ir juntando estos monómeros que son similares, ¿ya? Entonces, en el caso de los polímeros sintéticos, simplemente se van rompiendo algunos enlaces, se van desechando algunos grupos funcionales, pero puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces, simplemente se van añadiendo monómeros. Ahorita no me acuerdo de un ejemplo, pero se van simplemente añadiendo, se van sumando, ¿ya? La condensación es el equivalente a la síntesis por deshidratación, porque en este caso los monómeros se van juntando y como subproducto tú obtienes el agua. Un poco la analogía y por qué le dicen condensación es, por ejemplo, como cuando tú respiras contra el vidrio. Ahí te das cuenta que el subproducto de tu respiración es vapor de agua, porque se empaña el vidrio, ¿no es cierto? Se da la constante. O sea, el agua que tú estás exhalando como vapor de agua se condensa contra el vidrio porque la temperatura del vidrio es más fría y entonces el agua pasa a través de un estado gaseoso a un estado líquido y ves las gotitas de la condensación, ¿no es cierto? Entonces, un poco la analogía y por qué se le dice condensación también a la síntesis por deshidratación es esa, porque cuando estamos haciendo síntesis por deshidratación vamos uniendo subunidades que son similares y la unión de esas subunidades produce como producto secundario moléculas de agua. ¿Ya? Ahí está más claro. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Tienen ustedes más preguntas, más dudas sobre lo que hemos visto como para que puedan dar tranquilamente la prueba el próximo viernes? Profe, Dime. ¿podrían aclararme un poco? Hubo una parte en la que dijo usted de las exposiciones, la parte de leucemia. Ya, eso es en la parte de las proteínas, ya te reviso, verás. Eran los dos enlaces que estaban rotos en la presentación, me acabo de acordar, ¿no es cierto? Que les quise poner esto. Sí, eso no lo entendí muy bien. Ya, verás. Solo deja, ¿te estoy compartiendo pantalla o no? No, profe. Ya, ahí tienes que avisarme porque sí, soy bien despistada, entonces a veces no me doy cuenta y solo hablo y no me fijo. Ya. Entonces, déjame regresarme a la diapositiva anterior para saber de qué yo estuve hablando antes y poder enlazar. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que dentro de las moléculas orgánicas, un poco las más versátiles y las más complejas desde el punto de vista estructural son las proteínas, ¿ya? Y las proteínas son especiales porque tienen distintos niveles de organización. Tú tienes, por ejemplo, simplemente la secuencia de aminoácidos que van formando una proteína. Esa es la estructura primaria de la proteína, ¿ya? Entonces yo puedo tener, igual que aquí, ¿no es cierto?, una cadena de aminoácidos que forma, en este caso, la hemoglobina normal. Y en este caso tengo una cadena de ácidos de aminoácidos ligeramente similar y tiene solamente un cambio chiquito aquí. Este de aquí, este ácido glutámico está reemplazado por una valina,
Ya. Ahora, como la forma de las proteínas puede ser, o sea, la estructura primaria de las proteínas es la secuencia de los aminoácidos. La estructura secundaria de las proteínas va a depender si a lo largo de esta secuencia se pueden ir formando puentes de hidrógeno. Entonces, las proteínas pueden ir adquiriendo ya una forma como de hojita plegada, como cuando uno hace origami y hace un acordeón, o pueden ir adquiriendo una forma como de los teléfonos antiguos del alambre ese enrollado, o como el slinky, ¿no es cierto? Así, espiralada. Esa es la estructura secundaria. A nivel terciario, las proteínas pueden ir formando interacciones más complejas que ya dependen del medio. Entonces, ahí las proteínas dependen de las propiedades exclusivas de cada uno de estos aminoácidos, porque cada uno de estos aminoácidos, dependiendo de cuál sea su grupo funcional, va a ser hidrofóbico, hidrofílico, pueden ser polares, no polares, neutros. Puede haber, por ejemplo, átomos de azufre que cuando se encuentran espacialmente unos con otros forman puentes disulfuro y entonces la proteína ya va adquiriendo una forma tridimensional. La estructura cuaternaria de las proteínas, como en este caso, por ejemplo, de la hemoglobina, ya se da cuando hay varias cadenas de polipéptidos que se unen para formar una estructura, ¿ya? Entonces, normalmente la hemoglobina normal, la que no tiene la mutación, tiene esta estructura que espacialmente se ve así o se puede también simbolizar como esta como donita, como la dona que se usa cuando te fracturas el coxis, ¿no es cierto? Esa es la estructura normal de un glóbulo rojo que está formado por hemoglobina y esa estructura hace que en el centro haya un grupo funcional que se llama hemo, que ese grupo es el que ayuda a que ahí se fije el oxígeno que es transportado por la hemoglobina en la sangre, ¿ya? Cuando hay una mutación y este ácido glutámico está reemplazado por la valina, las propiedades químicas de la valina son distintas. Entonces, cuando hay esta mutación, el glóbulo rojo ya no tiene esta forma de dona, sino que adquiere esta forma como de bastoncito, ¿ya? Entonces ahí esta hemoglobina mutada tiene otra forma que no le permite fijar el oxígeno lo suficientemente bien. Entonces va a depender del grado de mutación que tenga una persona, porque no todos los glóbulos rojos aparecen mutados, para definir si su anemia, la capacidad que pierden de absorber el oxígeno, de llevar el oxígeno, es más o menos fuerte. Si es que no hay muchas células mutadas, el nivel de anemia es bajo. Si es que hay muchísimas células mutadas, se vuelve ya una condición crónica que se llama anemia drepanocítica, ¿ya? Entonces, la estructura de las proteínas depende mucho de la secuencia de los aminoácidos y en este caso hay una mutación. Esta mutación, por ejemplo, es algo que ocurre también en las personas que tienen esta otra condición, que se llama leucemia mieloide crónica, ¿ya? Este tipo específico de leucemia es en realidad un cáncer que tienen las personas que presentan esta condición en los glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, en este tipo específico de cáncer, el cáncer en general lo que es un desorden en el ciclo de la célula. Todas las células tienen un ciclo, ¿ya? Les voy a torturar un rato más con mis dibujos. Todas las células tienen un ciclo, ¿ya? Durante el ciclo de las células, tú tienes... quiero dibujar. Durante el ciclo de vida de las células, ¿no es cierto?, que es circular, tú tienes una fase relativamente grande, ¿no es cierto?, que es la interfase, ¿ya? La interfase, dime. Pero una pregunta. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero yo he escuchado que a los niños chiquitos, por lo general cuando les da, les da leucemia, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, a ellos es más común que les dé ese tipo de cáncer cuando es una falla congénita o
¿O a qué se debe? Porque hay niños que incluso son recién nacidos y lo primero que tienen es leucemia. Lo que pasa es que a lo largo de la vida de una persona, o sea, todos nacemos con el genoma completo, ¿no es cierto? En teoría, si no tenemos trisomías, si no tenemos alguna condición de ese tipo. Nosotros tenemos un genoma en común completo. La diferencia es que a lo largo del desarrollo, tú tienes distintos genes que se van activando a distintos momentos, ¿ya? Un ejemplo súper claro de que eso ocurre es justamente las distintas transiciones que existen de la infancia a la pubertad, a la edad madura y luego, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, la menopausia, ¿ya? Se van activando distintos genes que se expresan de distintas maneras. Entonces, cuando todos nosotros llegamos a la pubertad, hay algunos genes que se activan que justamente promueven el desarrollo, por ejemplo, de todos los caracteres sexuales y son los genes que van a permanecer activos, por ejemplo, en el caso de las mujeres hasta que llega la menopausia y luego se vuelven inactivos porque esos genes controlan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ovulación, con producción de leche en las glándulas mamarias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, hay distintos periodos controlados por los genes que se activan y se desactivan. Entonces, en los niños chiquitos, muchos de estos procesos controlados por los genes están todavía como en vía de aprendizaje o como en vía de desarrollo. Y por eso es que a veces son más comunes, pero son más fáciles de corregir mediante distintas terapias que ahora hemos ido desarrollando, ¿no es cierto? Porque los niños, cuando nosotros nacemos, los seres humanos somos una especie particular en el sentido de que nosotros no nacemos con nuestro desarrollo completo, porque anatómicamente, si nosotros tuviéramos que dar a luz a un bebé que está completamente desarrollado y listo para desenvolverse solo como en los caballos, como en las vacas, como en otras especies de mamíferos, anatómicamente a la mujer no le da la anatomía para dar nacimiento a un bebé en esas condiciones. Ya nuestras caderas son muy estrechas, el útero es muy pequeño, nosotros deberíamos dar a luz más o menos, o sea, si consideráramos a un bebé en estado de desarrollo como el de un potrillo, nuestros hijos deberían nacer más o menos como de 2 años, más o menos, ¿no es cierto? Pero anatómicamente a las mamás no les da para tener en gestación un bebé hasta esa edad. Por eso es que los bebés nacen antes, nacen a las 40 semanas, pero su desarrollo no está completo, ¿ya? Por eso es que o sea, los niños pasan por todo un proceso de desarrollo, no solamente anatómico, sino también de procesos neuronales del cerebro, ¿no es cierto? Tienen que aprender primero a gatear, a darse la vuelta, a gatear, después pararse, después caminar, después hablar, ¿no es cierto? Y ahí entonces puedes decir que el desarrollo está completo. Pero estas son cosas que uno observa solamente desde el nivel fenotípico con respecto al comportamiento, pero a nivel interno pasan muchas cosas que son similares. Entonces, muchas de las vías metabólicas también tienen que irse desarrollando. Por ejemplo, nosotros cuando los bebés nacen, al principio solamente se alimentan de la leche materna y tienen que ir un poco como aprendiendo a digerir y a procesar otro tipo de alimentos cuando empieza la alimentación. Entonces, a nivel genético hay muchas cosas que los bebés humanos tienen que ir aprendiendo, hay muchas vías que tienen que irse desarrollando en estos primeros meses de infancia y por eso es que a veces este tipo de desórdenes ocurren en niños más chiquitos. Hay algo que se desordena, pero de cierta manera es como que más fácil controlar o corregir, ¿ya? Entonces, cuando te da este tipo de desórdenes en etapas más tardías, ya no hay tanta flexibilidad y es más difícil superar estas condiciones, ¿ya?
Entonces ahí los tratamientos se vuelven, por ejemplo, un poco más agresivos, más complejos, y hay algunos que definitivamente no funcionan dependiendo de qué tipo de células sean las que están afectadas, ¿ya? Entonces, el cáncer lo que es como un desorden en el ciclo celular, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la fase de división celular, la mitosis, y tenemos la interfase. Y el paso de la célula, ¿no es cierto?, por estas distintas fases del ciclo está controlada. Hay algunos puntos de control. El cáncer sucede cuando estos puntos de control fallan, no están funcionando bien. Y entonces, por ejemplo, el ciclo celular se altera y las células empiezan a dividirse sin control. Entonces, en el caso de esta leucemia, esta es una leucemia que ataca solamente a los glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos empiezan a dividirse de manera descontrolada, porque hay una enzima que es la tirosina quinasa, que es como que se activa demasiado, y entonces esta promueve la división de los glóbulos rojos, ¿ya? Este tipo de hiperactividad está dada por una mutación, ¿no es cierto?, que entonces lo que hace es que un pedazo de un gen se mueva a otro cromosoma, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esta mutación, los glóbulos blancos empiezan a dividir sin control, pero los seres humanos ya hemos logrado identificar dónde es que está exactamente esta mutación, y hemos creado medicamentos, que es en el caso justo de este medicamento del Gleevec, ¿ya? Y este medicamento lo que hace es desactivar esta tirosina quinasa, y entonces esta tirosina quinasa, la BCR-ABL, se desactiva y los glóbulos blancos, perdón, regresan a su ciclo de división normal, ¿ya? Pero el cuerpo de los humanos es tan astuto y es tan hábil que, por ejemplo, en algunos casos, los pacientes que tienen este tipo de leucemia han logrado, como quien dice, inhibir el efecto del medicamento. Le desactivan al medicamento y entonces el cáncer vuelve a aparecer, y ya este medicamento deja de funcionar para esas personas, y eventualmente entonces estos pacientes que desarrollan resistencia al medicamento simplemente mueren. Ya les voy a chequear que los enlaces funcionen, pero básicamente los enlaces son simplemente animaciones como la del ATP, que les muestra cuál es la forma normal de la proteína y cuál es la forma mutada de la proteína, y cómo entonces el medicamento ya no puede unirse. Ahí está más claro esto de la leucemia mieloide. Sí, profe. Y una última pregunta. Usted dijo que las hélices, las doble hélices del ADN se mantienen juntas. ¿Por medio de qué estaban unidas? De puentes de hidrógeno. Y eso es súper importante, porque los puentes de hidrógeno son solamente atracciones. Entonces, para la separación de las cadenas, para que éstas puedan ser leídas y convertidas en ADN, en ARN, o para simplemente que se pueda duplicar el material genético, es importante que estos enlaces no sean permanentes. Son solo puentes de hidrógeno que pueden ser rotos por una enzima, ¿ya? En este caso la ADN licasa, que va desenrollando el ADN, le desenrolla y le abre, es como que va abriendo ojales a lo largo de la cadena del ADN. Y entonces rompe los puentes de hidrógeno, las cadenas que ya están separadas pueden ser leídas justo donde se forma el ojal, y entonces a medida que va avanzando la proteína que va rompiendo los puentes de hidrógeno y va siendo leída la cadena luego no, vuelve a cerrarse, vuelve a formar las puentes de hidrógeno, ¿ya? Si esos enlaces no fueran puentes de hidrógeno, si fueran realmente enlaces covalentes o enlaces iónicos, fueran más difíciles de romper y no habría ni cómo duplicar ni leer el ADN para hacer ARN, ¿ya? Entonces es súper importante que sean solamente atracciones que se pueden romper fácilmente. Ya, profe, gracias. Ya. Listo, chicos. Con los chicos que tenemos laboratorio nos vemos en 5 minutos, ¿ya?
una cosa importante, si es que quieren. ¿Pueden dar la prueba el viernes a esta hora? O sea, a la hora normal de clases. Pero ahí no tendríamos mucho tiempo para revisar la prueba después de la clase. La otra opción que yo les doy es que de pronto yo les puedo activar la prueba, por ejemplo, el día jueves a una cierta hora y el viernes revisamos la prueba. ¿Tienen ustedes alguna hora en la que todos estén disponibles el jueves para yo llamarles a esa hora y que den la prueba? Yo, profe, yo trabajo, no sé si podría ser en la noche. Yo les puedo abrir el cuestionario, pero tengo que abrirles a todos a la misma hora. Yo no tengo problema, profe. Pero ahí sí necesito que estén de acuerdo todos. Yo igual, No, profe, a partir desde las 4. a ver, Ah, sí, profe, pero Alexandra creo que no puede por su trabajo. Sí, Entonces, o sea, desde las 4 hasta la noche, la verdad. Creo ajá, que la mayoría tiene clases hasta las 4, si no estoy mal. sí, profe. ya, porque la otra opción es, o sea, dan el examen la primera hora, no se desconectan y revisamos rápido el examen la última media hora, el viernes. Lo que pasa es que ustedes a veces sí se suelen demorar las 2 horas completas en dar el examen. Sí, profe, la verdad es que sí. Ya, entonces si yo les digo que nos veamos el jueves, igual el próximo viernes es es 1 de mayo, ¿no es cierto? Espérenme, déjenme ver el calendario. No, profe, es sábado, 1 de mayo. ¿Sábado? Es 30 el viernes, profe. Es 29, profe, el próximo jueves. Ya, el viernes es que el feriado del 1 de mayo está pasado al viernes, porque aquí nos encanta tener feriados. Pero como vamos a estar confinados, déjenme ver qué dice. Espérenme, denme 3 segundos. Dejo de compartir pantalla. Déjenme ver qué dice el correo oficial que mandaron ayer. Profe, a mí me ayudaría bastante si fuera a partir de las 8. Ya no, ¿saben qué? Entonces hagámosle porfa nomás del viernes, porque lo que pasa es que yo tengo una nena chiquita y ya muy tarde sí es complejo para mí. Déjenme ¿Por qué ver. a qué horas podría el jueves, profe? O sea, por ejemplo, a las 6 puede ser una buena hora. Déjenme ver qué dice Lorena Meneses. Segunda nota parcial. Ay, yo tengo que pasar la nota máximo hasta el 30 de abril, viernes 30 de abril. Ya. Entonces, la otra opción es que en serio, el viernes es feriado en la universidad. Entonces, eso quiere decir que en teoría no tienen clases. Podemos dar el examen el mismo viernes y como no habría laboratorio, nos podemos quedar revisando la prueba después. ¿Les parece? Entonces sería el viernes 29, profe. Viernes 30 de abril es verano. Ah, perdón, 30. Ah, ya. Entonces ya no sería el jueves. No. Ya. Sí, estaría bien, profe. No, Ya, por mi listo. parte no habría problema. Buenazo. Ya, sí, porque el viernes es feriado, eso sí les hago acuerdo. El viernes es feriado, pasaron el feriado el 1 de mayo, le pasaron al viernes. Entonces el viernes en teoría no hay clases, pero si damos el examen el mismo día, podemos después del examen revisar la prueba y resolver dudas y yo ya paso la nota. ¿Ya? Sí, profe, está bien. Ya, listo. Entonces nos vemos el viernes a la misma hora. Entonces ahorita sí cierro esta sesión y nos vemos con los chicos del laboratorio. Listo, profe. Ya. Gracias, profe.
Listo, ya. Profe. A los chicos que tienen laboratorio con el otro profe, ¿ustedes van a tener prueba? Ya se desconectaron. Aún no nos dice nada. Todavía no les dice nada. Aún no Ya, nos dice nada. ok. No, Ya le escribo yo, tranquila, no te preocupes. porque igual casi no. Profe, disculpe, yo le iba a preguntar, solo tenemos la nota de lo que vendría a ser el examen. Creo que tienen un trabajo más, ya voy a revisar. Porque, o sea, según yo no tenemos ningún trabajo, por eso pregunto. No, creo que sí tienen, pero yo les mandé a hacer ese trabajo de los macronutrientes y los micronutrientes. Lo que no les he puesto es el espacio para subir. O no les he tomado la lección. sea- Que de pronto tal vez les dije que les iba a tomar lección y no les tomé. O sea, nos mandó solo a Les mandé a consultar que les iba a consultar tomar cuáles lección y no les los tomé la lección. alimentos traza. Sí, y no les tomé la Ah, lección. me entonces olvidé. solo tendríamos Solo tienen el examen, exacto. ¿Y el examen cuántos puntos va a costar? O sea, si no tienen más trabajos, es toda la parcial, pues. Ya, profe. Ya, listo. Les cierro esta Hasta para luego. abrir la sesión de laboratorio, ¿ya?